Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Un saludo afectuoso con mi bendición. Muy buenas noches, Monseñor. Nos encontramos en el Seminario Conciliar, precisamente en días previos al 10º aniversario de la Pascua de Tatic Samuel, un acontecimiento muy importante para nuestra diócesis. Y pues no pasar de alto su presencia, su persona, su proceso que ha iniciado también con nosotros como obispo de San Cristóbal de las Casas. Monseñor Rodrigo, queremos que usted nos hable brevemente sobre Fray Bartolomé y la continuidad de don Samuel en la defensa de la dignidad de los pueblos originarios. Bien, sabemos por la historia que Fray Bartolomé de las Casas fue el primer obispo que de hecho estuvo en la diócesis de Chiapas, entonces era diócesis de Chiapas, y aunque estuvo poco tiempo en la diócesis, lo dedicó enteramente a ese rescatar a lo que entonces se llamaba los indios o indígenas, los pueblos originarios, en todo su valor, su dignidad, tanto aquí como sobre todo en España. Y Tatic Samuel Ruiz vino en 1960, estuvo 40 años y precisamente fue uno de sus valores el rescatar la dignidad de ser humano. Por lo que yo he leído, él habló y escribió mucho sobre el valor de los indígenas y de los mestizos, y que formar un solo pueblo. Monseñor, usted había estado en la diócesis de Matehuala, en Tehuantepec. Matehuala, San Luis Potosí. Perdón, en Matehuala, San Luis Potosí y luego en Tehuacán, Puebla. Sí. ¿Qué había usted escuchado de don Samuel desde allá, desde el exterior de la diócesis? Bueno, antes de ser obispo, era muy conocido lo que hacía Tatic Samuel Ruiz como obispo de Chiapas, o obispo ya de San Cristóbal de las Casas. No solamente se sabía en todo el país, sino, pues, a fin de cuentas, a nivel internacional. Y claro, era algo que me llegaba así como lejano, porque yo cuando era seminarista y sacerdote, consideraba Chiapas que era en el extremo del país y pues decía, bueno, es otra realidad. Y ya cuando llegué a Matehuala y luego a Tehuacán, en esas dos diócesis, sí me tocó escuchar mucho la valoración profunda que los sacerdotes, sobre todo, expresaban en relación a Tatic Samuel Ruiz. Y fue algo que vi muy constante en esas dos diócesis donde estuve antes. Como obispo de San Cristóbal, ¿cuáles son los frutos que usted puede recoger del trabajo de don Samuel que siguen ayudando a esta iglesia particular en estos momentos? Bueno, si nos ubicamos en 1960, Tatic Samuel llegó aquí cuando todavía no se había tenido el Concilio Vaticano II. Él fue padre conciliar del Vaticano II y que tuvo lugar de 1962 a 1965, y él se decidió a aplicar toda la doctrina y los criterios del Vaticano II. Yo eso lo viví como seminarista y sacerdote en mi arquidiócesis de Morelia. Entonces yo me imagino que algo semejante decidió hacer firmemente don Samuel Ruiz, y lo veo yo en el testimonio de lo que me dicen muchas personas, sacerdotes, religiosas, laicos, varones, mujeres, y lo que está escrito, sobre todo con el tercer sínodo. Aparecería pues entonces la aplicación del Concilio Vaticano II, la dignidad de los indígenas, buscar la iglesia autóctona, que no quiere decir iglesia autónoma, no, sino yo entendería como iglesia autóctona es la identidad que tiene cada diócesis. Incluso lo veo ya muy claro. Las tres diócesis que son ahora en el estado de Chiapas, que antes era una sola diócesis de Chiapas, ya cada una tiene su identidad, su perfil. El caminar que ha llevado Tapachula, que ha llevado Tuxtla,
tiene su originalidad. Entonces cada una de estas es iglesia autóctona, o sea, que viva, asuma su identidad histórica, cultural, pastoral. Esto lo vivió mucho aquí don Samuel en San Cristóbal de las Casas. También el restablecer el diaconado permanente, y pues destaca mucho esto la diócesis a nivel internacional. No sabría yo exactamente, pero me parece que es con mucho la diócesis que más diáconos permanentes tiene, y con una singularidad de que no es que la persona elija ser diácono, sino que es la comunidad la que, viendo el perfil y el caminar de la persona como catequista, con otros servicios en la comunidad, y que le proponen: ¿quieres prepararte para ser diácono? Y eso incluye que la esposa acepte y los hijos también. Y si todos aceptan, entonces viene la preparación. Y pues ya he conocido yo cientos de diáconos permanentes, buena cantidad, que ya yo he ordenado en estos 3 años que tengo en San Cristóbal. También reitero el valor de los indígenas, pero también de los mestizos, que sea una comunión de pueblos. También la teología india, es el valor de la teología india que promovió mucho don Samuel Ruiz, y son aspectos que siguen siendo vigentes en el caminar de la diócesis actualmente. Desde luego que hay nuevas realidades, los cambios acelerados, la informática, la tecnología, la movilidad humana, que es importante valorar ese tesoro del tercer sínodo con el posterior plan diocesano de pastoral, y aplicarlo a esta realidad del cambio acelerado que estamos teniendo. Yo lo veo, por ejemplo, en los niños y los jóvenes. Ya con el uso de internet van teniendo una mentalidad diferente que no tenemos los que ya somos de más edad, y en lo que nos enseñan los niños y jóvenes, y también con todo ese manejo de internet, de la tecnología, de las noticias y la movilidad humana, ya la información nos llega en segundos. Y donde quiera que he andado yo en la diócesis, veo los jóvenes que tienen su equipo electrónico y están conectados con el mundo entero. Que eso sepamos valorarlo y aprovecharlo, que no nos desvirtúe, que se valore, por ejemplo, toda la cultura indígena, el idioma, los usos y costumbres, los rituales, que son valores que no mueran. ¿Algún mensaje, Padre Obispo, que nos dé a nosotros los seminaristas en este 10º aniversario de la Pascua de Tatic Samuel? Es importante que se formen teniendo en cuenta la historia de la diócesis, que ya va para 5 siglos, y como episcopado mexicano estamos promoviendo el proyecto de global de pastoral, para celebrar en el 2031 500 años del acontecimiento guadalupano, y en el 2033 2000 años de la redención de Cristo. También yo invito a que nos preparemos para celebrar en el 2039 los 500 años de la diócesis de Chiapas. ¿Quiénes estarán para entonces? No lo sabemos, vivos o participando aquí en la pastoral diocesana, pero que los pasos que Dios nos permita que demos, los vayamos dando también en esa perspectiva. Entonces, jóvenes seminaristas, valoren el tesoro de esta diócesis, de todo el tiempo pasado, desde Fray Bartolomé de las Casas, y para el valor del indigenismo, tengamos en cuenta también otros, por ejemplo, a Monseñor Francisco Orozco Jiménez, que estuvo a inicios del siglo pasado,
y el anterior a Tatic Samuel Ruiz, Lucio Torreblanca, que también tiene sus aportaciones valiosas. En ese recoger la historia de 500 años de la diócesis, es valioso que no nos quedemos con solamente la historia reciente, sino sepamos aprovechar todo lo anterior. Y también nos ubiquemos en el aquí y ahora y el hacia adelante, el mañana, porque el presente se va rápido. Entonces, que valoremos todo esto y que respondamos a los retos de la vida actual y que se formen para formar a mucha más gente, siempre centrados en Cristo Jesús, que es camino, verdad y vida. Muchísimas gracias, Monseñor, por permitirnos este momento de entrevista. Agradecemos también su presencia en la diócesis, que ha aportado mucho en el caminar de esta diócesis, que cuenta con toda una historia de 500 años, como usted acaba de mencionar. Estamos muy agradecidos con usted por ser nuestro pastor. Le pedimos su bendición. Con mi afecto, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les llene de paz, de fortaleza y la compartan donde quiera que estén.